lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 7:43. En la entrevista que concedió el presidente de la República a Radio Sucre de Guayaquil, que fue retransmitida por una cadena de radios, el jefe de Estado había señalado nuevas críticas a la labor de la Asamblea Nacional. Ha insistido, y esto lo publicó ayer el portal Primicias, cita textual de la nota del portal Primicias. El lunes, durante el enlace radial, el presidente Daniel Noboa había criticado la labor de la Asamblea, argumentando que existe una troncha entre Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, que está buscando impunidad para los suyos y atacar a los míos. Cita textual del presidente de la República, que la postea Primicias. Mi colega y amigo Daniel Montalvo me enviaba un poco más temprano la definición de troncha de acuerdo al diccionario de americanismos. Entonces, en la parte que se refiere a la política, porque tiene algunas definiciones, dice prebenda o beneficio o cuota de poder que acapara un grupo político. Hay otras definiciones, ¿no? Pedazo o porción de alimento, especialmente de carne, trozo de pescado en conserva, trozo de carne gorda y cocida. Pero lo que nos interesa en el ámbito de la política es prebenda o beneficio, cuota de poder que acapara un grupo político. El presidente ha hablado de la tronche. Le quiero preguntar a Sofía Espín, que está acá con nosotros, asambleísta de Revolución Ciudadana y además integrante de la Comisión Legislativa de Fiscalización, a quien le quiero agradecer por visitar nuestra cabina en esta mañana. ¿Cuál es su respuesta frente a esta nueva crítica del presidente que habla de esta troncha entre los socialcristianos y Revolución Ciudadana? Sofía, ¿cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias, estimado Fabricio. Un gusto verle a los tiempos. Antes le veía por la Asamblea Nacional. Gracias. Acérquese un poquito más al micrófono, por favor. Gracias. Mire, el presidente está en campaña y está buscando un contradictor. En este caso, desea que el contradictor, uno de sus contradictores, sea la Asamblea Nacional. Cuando logramos importantes votaciones, alrededor de 5 leyes que mandó el presidente a la Asamblea Nacional, entonces ahí era un acuerdo de gobernabilidad. Ahí había que aplaudir que se pasó las leyes en la Asamblea Nacional. Resulta que ahora que hay efectivamente, y nosotros tomamos la decisión de ser oposición a este gobierno, y así estamos inscritos en el Consejo Nacional Electoral, ahora los acuerdos que hay en la Asamblea Nacional, por ejemplo, para llamar al director del IES, que no va a responder qué está pasando, por ejemplo, con los pacientes con cáncer, ahora resulta que eso no le gusta que fiscalicemos, y ahora resulta que somos troncha. Entonces, esto es una vergüenza de declaración del presidente Noboa. Él tiene que dejar de confrontar y su política de odio, porque eso es lo que en este momento impera en el país, una política de odio para diferentes personas, para diferentes movimientos, y dedicarse a trabajar. ¿Y en qué momento comenzó esa política de odio, como usted le ha llamado, Sofía? Con lástima, con mucha pena, escuchaba su entrevista anterior, la debacle en el que está el sector turístico del país. ¿En qué momento? Habíamos aprobado alrededor de 5 leyes y el presidente toma la decisión de subir el IVA. ¿Cómo podíamos nosotros apoyar a un gobierno que quiere encarecer la vida de los ecuatorianos, que quiere subir la canasta básica de los ecuatorianos, que quiere hacer más pobres a los pobres y obviamente golpea a la clase media, que no le importa, porque esa es la verdad, no le importa que 64,000 niños no estén inscritos en el sistema escolar de la costa ecuatoriana, Fabricio? ¿Cómo nosotros podemos continuar en un acuerdo de gobernabilidad con un señor que está preocupado por llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que planteaba siempre el viejo país? Esa era la receta del viejo país. Pero también es innegable que ustedes oficializaron una postura de oposición radical al gobierno, no el momento que aumente el IVA, sino el momento que dispone el asalto a la Embajada de México en Quito. Es en ese momento que ustedes se declaran en oposición, no antes, Sofía. Bueno, ya habíamos cortado en el tema del IVA, le dijimos esto no lo vamos a pasar. Pero no habían anunciado una oposición. Es el 5 de abril que ustedes se pasan a la oposición. No cuentes con nosotros para el tema del IVA, no cuentes con la Revolución Ciudadana, pero mire lo que va pasando. Luego, por ejemplo, atacan, hay una incursión armada a Palo Quemado y Las Pampas. No nos olvidemos de eso, pues. Nosotros todos estábamos, ¿qué está pasando? O sea, estamos volviendo a esos gobiernos represores que porque le quieren dar la razón a mineras canadienses, en donde hay denuncias de que atrás de esas mineras están también familiares del señor Noboa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos continuar en un acuerdo de gobernabilidad con el señor, con este gobierno? Luego, también hay una incursión a Oloncito. Y luego, efectivamente, una incursión a un país hermano como México, que a mí me parece que ha causado un rechazo mundial.
Tal rechazo mundial ha causado que generó una solidaridad de todos los países de América Latina con un país hermano como México, un país latinoamericano que protege a nuestros migrantes. ¿Cómo nosotros no íbamos finalmente a decirnos, bueno, no va más? O sea, ¿cómo podemos nosotros que apoyamos 5 proyectos de ley, resulta que él hace una incursión armada, rompiendo la Convención de Viena, rompiendo la Convención Esa de fue la Caracas, gota que derramó el vaso. tomando secuestrado al vicepresidente Jorge Glass? Yo creo que hay muchas gotas que vienen después. Pero es esa, yo cito esa porque es después de eso que ustedes se declaran oficialmente en oposición. Yo no puedo decir que eso es algo que nos golpea, porque para nosotros, Jorge Glass, pero además ya las pruebas se caen por su peso, por las diferentes cosas que van saliendo en el camino. Recuerde usted que hay una jueza que determina que son legales 13 millones de dólares que tienen que devolverle a Telconet, y que esa era una de las pruebas madres en el caso de Brecht, y que resulta que esa prueba madre por la cual Jorge Glass estuvo 5 años, 4 meses preso, ya no existe. La pregunta es ¿por qué Jorge Glass sigue preso? Jorge Glass está secuestrado. Yo no le voy a negar que eso es un tema que nos conmueve y nos duele, pero no solo es eso, pues, es un gobierno indolente que utiliza el odio y la confrontación y luego nos habla de que ellos son el nuevo Ecuador. No son el nuevo Ecuador, acaban de subirnos, nos están subiendo paulatinamente el valor de los combustibles, que aunque el señor Noboa diga lo que quiera, eso encarece la vida de los ecuatorianos. Todo el mundo sabe que no hay empleo. El 24 de mayo va a la Asamblea Nacional a mentirle en cadena nacional al pueblo, a decirle que ha creado 105,000 empleos. ¿Dónde será? Quizás es en Estados Unidos. Hay una parte de la declaración del presidente, yo lo comenté esta mañana, porque a mí sí me parece que hay que tratar de argumentar hasta para responder determinadas críticas. El presidente, como digo, ha hablado de esta troncha entre Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Él ha dicho que está buscando impunidad para los suyos y atacar a los míos. En esta primera parte dice impunidad para los suyos. Me imagino que se refiere a la gente de Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano. Yo quisiera entender a qué se refiere el presidente, y esto lo planteaba públicamente y le pregunto a usted, porque no sé de qué forma la Asamblea podría garantizar la, entre comillas, impunidad de los suyos, o sea, de la gente de Revolución Ciudadana y de la gente del Partido Social Cristiano. Si hablamos de Revolución Ciudadana, están claramente identificados algunos personajes, líderes de la organización que están enfrentando procesos judiciales. Si hablamos del Partido Social Cristiano, es el caso de Pablo Muentes, que no ha sido desafectado del PSC y que incluso se ha generado esta polémica de la semana anterior a partir de la revelación de un audio y de un diálogo de 2 abogados, diálogo que no ha sido desmentido por nadie. Pero ¿cómo lee usted esto que dice el presidente, hablando de la impunidad, que buscan la impunidad? Yo creo que el presidente, repito, él está en campaña y está buscando y utilizando estas frases comunes, como buscan la impunidad, los narcopolíticos, para él encauzarse del lado, pues, de los que buscan la justicia. Sin embargo, es claro que no es así, porque el Ecuador no vive una justicia social, para buscar también estos contradictores, ¿no? A pesar de que continuamente él vive hablando del presidente Rafael Correa. En la entrevista en Radio Sucre, en esta cadena, en esta entrevista que da el presidente Noboa, él dice, miren, el primer año del presidente Correa no hizo nada. Absolutamente falso. Al mes de posicionado, el presidente Correa había cumplido muchísimas de sus propuestas de campaña. Aumento del bono de desarrollo humano, recuerde usted la tarifa de la dignidad, que bajó el costo de las tarifas eléctricas del país, y tantas otras cosas que inmediatamente se sentó, cumplió. Aquí, el que es parte de la vieja política, porque cuestiona, por ejemplo, que se archivó el juicio político al señor Pablo Arosemena, pero la política económica del gobierno de Noboa es la misma que la del Guillermo Lasso, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que nos vengan a decir lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que nos dice el Fondo Monetario Internacional? Recorte presupuesto salud, recorte presupuesto educación, no arregle las vías, no invierta. Y si no hay inversión, no hay generación de empleo. Entonces, ¿de qué nuevo Ecuador nos habla si él sigue la política económica del señor Guillermo Lasso y del señor Moreno? Él es el viejo Ecuador, él representa el viejo Ecuador. Entonces, yo creo que esto de la impunidad, cuando hablan de impunidad, yo pienso que se están mirando en un espejo. Ellos son los que buscan impunidad. Por ejemplo, yo le digo en el tema económico, ¿por qué no paga la deuda que tiene en firme sus empresas al SRI? Ahí también hay impunidad. ¿Por qué está utilizando el poder que en este momento tiene para no pagar la deuda que tiene con el SRI? Y se conoce, todavía no llega, una nueva reforma tributaria en donde esas deudas ya
se liquidarían. Por ejemplo, esas cosas, en las primeras 5 leyes que aprobamos, le dijimos, esto es intolerable, esto no podemos pasar, y se las quitamos. Y en ese momento la bancada de ADN aceptó esos cambios que le hicimos a la ley. Cuando ya no aceptan y insisten en subirle el IVA al pueblo ecuatoriano, nosotros decimos, no podemos continuar en este acuerdo de gobernabilidad. Ahora bien, dentro de estas críticas se ha generado justamente una que tiene que ver con el desarrollo de 3 juicios políticos que debían ser sustanciados en la Comisión de Fiscalización sobre 3 funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso, Sebastián Corral, Andrea Montalvo y Pablo Arosemena. El gobierno ha denunciado que en esta suerte de troncha, como la llama el presidente de la República, Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano retiraron las firmas para que se caigan estos 3 juicios políticos y acelerar el enjuiciamiento político de la canciller de la República. Yo le quiero preguntar a usted si asambleístas de Revolución Ciudadana firmaron alguno de estos 3 juicios políticos y si retiraron las firmas para que se caigan esos juicios políticos y acelerar la interpelación de la canciller Sofía. Mire, nosotros aprobamos ya el juicio político de Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social de Guillermo Lasso. No nos va a venir a decir... Ese fue el primero de este periodo después del de Guillermo Lasso, de acuerdo. No nos va a decir ahora que nosotros tenemos ningún acuerdo con alguien que además, por nosotros, es que vino la muerte cruzada y el señor Lasso ya no está en el poder y ahora está el señor Noboa. Así que aquí el único que puede conversar con Guillermo Lasso es él. Luego tuvimos el juicio político a Fausto Murillo y Juan José Murillo, protegidos del señor Guillermo Lasso. Luego tuvimos el juicio político al exministro de Energía de Guillermo Lasso, Fernando Santos Albite. No, unánimemente creo que fue censurado, ya no puede ser destituido. Y luego al señor Juan Zapata, exministro del Interior de Guillermo Lasso. ¿De qué acuerdo con el señor Guillermo Lasso? ¿Pero qué pasa con esos 3 juicios políticos que vamos ahora, efectivamente, se archivan 3 juicios políticos. El del señor Sebastián Corral, que nosotros lo presentamos y que efectivamente se retiran las firmas para el juicio político a la señora Andrea Montalvo, que nunca conocí, dicho sea de paso, puesto juicio político por ADN para hacer de relleno, para que efectivamente no se lleven a cabo otros juicios políticos. ¿Ustedes no firmaron ese juicio político? Ese juicio político no, es de ADN. ¿Y el de Arosemena? Se retiran 4 firmas y el de Arosemena tampoco es nuestro. Me parece que también es de ADN y se retiran firmas. ¿Qué dice la Constitución de la República? ¿Qué dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Que se requieren al menos 1/4 parte de los miembros. 34 firmas. Sí. Ok, en el caso de Pablo Arosemena eran 35 firmas, se retiran 4, 31, se cae el juicio político. ¿Pero no se retiraron firmas de Revolución Ciudadana? No, en este caso no, en el caso de Sebastián Corral, sí. A ver, en el de Sebastián Corral, si ustedes impulsaron ese juicio político, ¿por qué decidieron desistir? Porque hay temas coyunturales mucho más graves que si nosotros no los tratamos en este momento, ahí sí hay impunidad. ¿Por qué? Porque resulta que le toca el juicio político después de 11 juicios políticos, entonces ya terminó el gobierno del señor Noboa y la señora Sommerfeld se ríe del pueblo ecuatoriano porque permite que invadan embajadas, ¿no? Y rompan las leyes, el COIP y la Convención de Viena y la Convención de Caracas. Eso es impunidad. Pero ¿no les parece entonces, importante que había que seguir con el juicio político a Sebastián Corral cuando este personaje inclusive ha sido sancionado por parte de la Contraloría General del Estado, le impuso una sanción pecuniaria, una prohibición de ocupar cargos públicos porque no estaba habilitado para justamente ocupar un cargo público en el gobierno anterior por este conflicto de intereses con un medio de comunicación? ¿No había que llevarlo a juicio político, por lo menos a él, Sofía? Eso no significa que no se pueda retomar el proceso de juicio político y desde ningún punto de vista significa que la investigación en Contraloría se detiene ni que toda la información que tenemos pueda pasar a la Fiscalía. No, está clarísimo. Pero sí es cierto que como está diseñada la Ley Orgánica de la Función Legislativa, resulta que ahora nadie puede ser destituido porque te meten juicios intrascendentes y resulta que terminas ya siendo llevado a juicio político ya cuando terminó el gobierno de turno. Entonces solamente puede ser censurado. Entonces en este caso se toma una decisión, en este caso hablo como Revolución Ciudadana, de retirar el juicio a Sebastián Corral para efectivamente que no quede en la impunidad la vergüenza que le han hecho pasar al país invadiendo una embajada de un país hermano. En los otros casos yo no puedo responder. El caso del señor Pablo Arosemena y Andrea Montalvo, se retiran los 4 firmas. O sea, ustedes sí responden por el de Sebastián Corral. Por ese sí responden. Por el de Sebastián Corral porque fue una decisión de la Revolución Ciudadana. Pero en general comprendo que hay una molestia de cómo está diseñada la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que solamente te permite un juicio a la vez, presentas 10 juicios y resulta que esa persona que en ese momento está en ese cargo no le pasa nada, que ellos sí quedan en la impunidad. Aquí yo le traía para ejemplificar, mire,
En este momento estamos en el juicio de Wilman Terán y de ahí vendría la canciller Gabriela Sommerfeld, ¿verdad? Que también no solamente es el tema de la embajada, también es de la atención de nuestros migrantes. Nuestros migrantes están absolutamente desatendidos en todo el mundo, ¿no? Ya no hay la atención que antes recibían, pues cuando estaba el gobierno del presidente Correa. Está el caso de Mónica Palencia, que por supuesto también está el tema de la incursión de la embajada, pero también está el tema de seguridad, pues. No nos podemos olvidar. Entonces la señora Mónica Palencia estaba tranquila porque ella iba a ser censurada quizás algún día, pero ya no destituida. Ahora va a tener que responder en este momento porque son temas coyunturales que en este momento al pueblo ecuatoriano le importan. De ahí, mire, vienen casi 10 juicios políticos más. Andrea Robo, Viana Maino, que no la conozco, Juan Esteban Guarderas, la ministra de Ambiente Sade Fritsch, Niels Olsen, ministro de Turismo. ¿Cuán importante sería llevar a cabo un juicio político en este momento en contra del ministro de Turismo para que responda? Que no toda su gestión es el TikTok. No toda la gestión es el TikTok, porque este es el gobierno del TikTok, sino que le responda a los hoteleros de que no hay pues una política en el tema turístico y que no todo es un logo que de paso parece una copia de un logo que hizo el señor de Guillermo Lasso. Luego viene el juicio político a Giancarlos Lofredo, luego viene un juicio político a Ángel Torres, luego viene un juicio político a Fernando Muñoz. Como está diseñado en este momento, los ministros se sienten impunes y eso no se puede tolerar. Porque son tramitados en orden de prelación, en orden de llegada, quiero decir. En orden de llegada. En orden cronológico. Habrá que pensar una reforma a la ley orgánica de la función legislativa, quizás para que se puedan llevar 3 juicios políticos a la vez. Pero en este caso, la decisión que toman esos legisladores, que es un derecho que tienen los legisladores, de retirar sus firmas es absolutamente legal. Que no le guste al presidente Lasso, qué pena. Ahora, el tema es que le van a llevar a juicio político a la canciller, le van a llevar a juicio político a la ministra del Interior, le quieren llevar a juicio político al ministro de Defensa, le quieren llevar a juicio político al ministro de Turismo, hablando de 4 funcionarios de la lista que usted acaba de mencionar del actual gobierno. ¿Por qué directamente el juicio político? Yo entiendo el tema de la canciller, usted ya lo ha explicado, entiendo también el tema de la ministra Palencia, usted ya lo ha explicado. ¿Por qué también al ministro de Turismo y por qué también al ministro de Defensa? Es decir, ¿ese es el fin último, el llevar a juicio político a autoridades del actual gobierno, Sofía? Oye, mi querido Fabricio, no sé quién habrá propuesto esos juicios políticos, pero son alrededor de 10 juicios políticos que estamos en colas y que todos tienen que ser tratados en la Comisión de Fiscalización. Ahora, yo le digo, este es un gobierno nefasto. ¿Qué hace la Comisión? ¿Qué hace la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional solo tiene 2 atribuciones, legislar y fiscalizar. En ese sentido, si hay una bancada, un grupo de asambleístas o un asambleísta que considera que la gestión en temas de seguridad, por ejemplo, en el caso del señor Lofredo, es nefasta o no está cumpliendo su función, el ministro de Defensa, me parece que tiene razón. Por ejemplo, recuerde usted los radares que retiró el gobierno de Guillermo Lasso de la zona de la frontera norte, que se los movió a Montecristi, y lo dañaron en Montecristi. Bueno, resulta que el gobierno del señor Noboa tampoco los está comprando. No está pasando nada en seguridad. No está pasando nada en seguridad. Va todo, pues la seguridad del Estado, van a Manta y matan a un candidato a la alcaldía de Portoviejo, al ladito nomás, una persona que conocí en algún momento. Y cómo duele esto, o sea, siguen matando a candidatos, a políticos, a ciudadanos, ¿no? Y la señora Valentina Centeno, lo único que puede decir el día de ayer en la asamblea es que nos estamos jugando la vida. Discúlpenme, ellos andan con seguridad, es el pueblo llano el que se está jugando la vida porque no está haciendo nada el gobierno del señor Noboa y todos sus ministros que están haciendo. Ahora, usted ha planteado una necesidad de una reforma de acuerdo para tratar de agilizar los juicios políticos, pero también de alguna manera priorizar ciertos juicios políticos, sobre todo a funcionarios del gobierno de turno, que son materia de fiscalización. Pero eso no podría llevarnos a otro exceso, es decir, que de acuerdo a la coyuntura y a las mayorías políticas del momento, esto termine desnaturalizándose, Sofía. Bueno, son temas que se tendrían que debatir, pero yo en este momento siento que hay una impunidad hacia esos ministros que dicen, como cuento con mi bancada, presenta 10 juicios políticos del gobierno anterior y así nunca me van a tocar hasta que se termine el gobierno. Eso también es impunidad. Entonces, creo que es necesario reflexionar sobre una reforma a la ley orgánica de la función legislativa, pero en este momento esas son las herramientas que tiene el Parlamento para procesar los juicios políticos. Ustedes para la próxima semana será el juicio político contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y la ex vocal Maribel Barreno. En la Comisión de Fiscalización, los asambleístas de Revolución Ciudadana viabilizaron
la aprobación del informe que en estos dos casos recomendaba el archivo. Finalmente habrá juicio político por decisión del Pleno de la Asamblea Nacional. Ustedes en el Pleno, los 48 votos de Revolución Ciudadana, van a ser en contra de la censura del doctor Terán y de la doctora Barreno. Sí, nuestros votos van a ser por abstención. ¿Por qué? Vamos a mantener la posición que tomamos en la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, mire, descubrimos en este proceso de juicio político que atrás de este juicio político lo que existe es una vendetta personal en contra del señor Terán y la señora Barreno. ¿Por qué? Es la causal número 1 del juicio político, ¿no? La suspensión y destitución del servidor judicial Walter Samo Macías Fernández. Y para los que nos escuchan, ¿qué es lo que ha pasado? El Consejo de la Judicatura, máximo ente que controla al sistema de justicia y que destituye jueces, es una de su principal función. Un juez destituido resulta que logra que se lleve a juicio político a Terán, Barreno y Muñoz, vocales del Consejo de la Judicatura, y no solo logra eso, logra un juicio penal en contra de ellos por haber sido destituido. Es decir, este señor juez tiene tal poder que destituyen y meten a la cárcel, y no a cualquier cárcel, a la roca, al presidente del Consejo de la Judicatura. Esto es un nefasto precedente en la democracia. O sea que cualquier juez que se sienta protegido por autoridades se puede bajar a los miembros del Consejo de la Judicatura. Pero bajo esa lógica, mí eso es algo gravísimo. Para esa lógica que usted está explicando entonces, mencionando la causal una que ha presentado el interpelante, la asambleísta Pellafiel, ¿por qué si votaron a favor de la censura de Javier Muñoz? Si los tres fueron llamados a juicio político por la misma causal. Permítame terminar la respuesta anterior. Entonces nosotros investigamos, bueno, este señor, qué tan poderoso es, ¿verdad? Para que le hayan hecho juicio político y juicio penal en contra de estos tres vocales del Consejo de la Judicatura. Y comenzamos a investigar. Y resulta que en las redes sale que este juez no es pues una perita en dulce. Es un juez que está mencionado en los chats del caso Metástasis. Mire, primicias, aquí voy a poner lo que esta es mi cámara, me dicen, para que lo vean. Esa es su cámara, sí. Ya, primicias habla sobre el juez Walter Samo Macías. Está mencionado, lo mencionan aquí. Por favor, pido que investiguen los que nos ven y vean la perita en dulce que es el juez Walter Samo. A él defienden. No, esto es defender a jueces que tienen vinculaciones con estos temas complejos del tema Metástasis, que lo conoce el pueblo ecuatoriano y que yo no quisiera mencionar. No solamente eso, aquí Ecuador chequea. Esto fue tendencia cuando salió el caso Metástasis. A este juez es el que protege en este momento la bancada de Construye y también la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque sale en las pericias de los chats del señor Terán con la Fiscal General de la Nación, sale pues que preguntan por él, ¿no? Le pregunta WM, ¿qué pasa con WM? Entonces, ¿cómo es posible que hayan jueces protegidos desde altas autoridades del país? Estimado Fabricio, esto debería conmocionar al Ecuador. ¿Cómo así que hay jueces protegidos? O sea, la Fiscalía quiere trabajar con ciertos jueces que los considera amigos. Esto, por ejemplo, le pongo yo lo que pasó, el caso que pasó en Brasil, en el caso Lava Jato. ¿Recuerda usted cuando cae en desgracia el juez Moro? Cuando se descubren chats entre los jueces, el juez Moro y fiscales. En ese momento hay una conmoción. Dice, ¿cómo puede haber aquí una conversación cuando debe haber total independencia de los jueces con la fiscalía? Esto es algo que debería conmocionar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos apoyar un proceso de juicio político porque lo censuraron a este señor? Pero en honor al tiempo, porque me queda un par de minutos. Perfecto. ¿Por qué sí a Javier Muñoz? Porque él acepta pues la delación. Él se acepta, recuerde usted, uno de los casos, el primer caso no es importante, el que más le importa en realidad es la destitución del señor Walter Samo Macías, como lo dijo el señor, este juez lo dijo en una entrevista en Teleamazonas, va a haber un proceso penal y va a haber un proceso político. Yo puse ese video el día lunes cuando votamos a favor del caso Muñoz. El problema es que el señor Muñoz acepta la culpabilidad, pues, acepta la cooperación eficaz. Eso quiere decir que dice, yo sí soy culpable de la causal número 1, por un lado. Y por otro lado, él prácticamente se acoge al silencio y no tenemos pruebas de descargo del señor Muñoz, solo pruebas de descargo. Por lo tanto, nos vemos abocados, dado que él no se defendió y que en su proceso penal acepta cooperación eficaz. Además, una cosa que a todo el Ecuador también conmocionó,
de 9 años a 9 meses, que es lo que le van a dar al señor Muñoz, un cooperador eficaz más de esos extraños que normalmente aparecen en el país, en este sistema de justicia, que por supuesto no da garantías a los ciudadanos ecuatorianos. Le bajan de 9 años por obstrucción de la justicia a 9 meses. Entonces, como él acepta el cargo 1, que tiene que ver con el juicio político, no podíamos no avanzar en el juicio político ya en el pleno de la Asamblea Nacional y teníamos que votar a favor de él. Él se declara culpable. Y con esto termino, Sofía, le pido una respuesta corta. Me dice que van a votar abstención. ¿Por qué no votar en contra de la censura? Lo vamos a analizar, pero en general nos ratificamos en que esto es una vendetta política en contra del señor Entonces Terán. deberían votar en contra. Y solamente permítame decir esto. El señor Terán, cuando era juez, en segunda instancia, sentenció al presidente Correa, líder del movimiento político de la Revolución Ciudadana. Nosotros no tenemos ninguna afinidad con el señor Terán, no lo conocemos, ni a la señora Barreno. La primera vez que la veía la señora Barreno fue sentada en el juicio político, pero no cuenten con la Revolución Ciudadana para sus retaliaciones políticas y sus odios políticos. Nosotros no nos vamos a prestar para eso. Y el señor Terán confesó y aceptó que quien lo recomendó para ser presidente del Consejo de la Judicatura fue Fernando Villavicencio. Hay mal reparto entre ellos y no cuenten con nosotros para odios y vendetas políticas. Sofía Espín, gracias por el tiempo, muy amable. La asambleísta Sofía Espín de Revolución Ciudadana, integrante además de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.